Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM. Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Hola. Hola, buenas tardes. A todos, bienvenidos. Estamos en una nueva versión de una actividad
muy bonita, que a mí me gusta mucho, que se llama Foro con Egresados del EPRI, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Pilar Jiménez. Yo coordino la carrera de Comercio y Relaciones Internacionales aquí en la facultad y hoy vamos a estar conversando con dos de nuestras egresadas. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Krista Walters. Hola Krista, bienvenida. Y con Paula Samayoa, que probablemente yo y todos ustedes estamos viendo ahí que está moviéndose el circulito para que la podamos ver pronto. Y en fin, esta es una actividad que nos parece siempre interesante y súper necesaria porque ¿qué hace una persona cuando sale del EPRI? ¿En qué trabajan? Después de haberlo pasado también 4 años, ¿qué hacemos acá? La gente que sale de acá. Un poco como para responder a esa pregunta, que es muy frecuente, porque tenemos poca imagen, como no tenemos una construcción de la imagen de lo que hace un egresado de ciencia política, un egresado de comercio y relaciones internacionales, y no sé si mucho menos un egresado de asuntos globales, ¿verdad? Entonces, en esta conversación, la idea es un poco despejar esa interrogante, como decía el video del comienzo. Acá estamos como para hacernos preguntas y para intentar responder para ustedes como qué hacen los egresados del EPRI. Antes de ir a las preguntas con Krista, les cuento que ustedes están, donde están conectados o donde nos están viendo, van a tener la oportunidad de dejar sus preguntas. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran, a ver si entre nosotras logramos ir contestándoles. Y nada, bienvenida Krista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Gracias, Pilar, un gusto. La verdad que nosotras no nos conocíamos mucho, nos conocimos hace poco, y entonces yo quiero primero preguntarte, ¿qué estudiaste en el EPRI? Sí, pues yo estudié en EPRI Ciencias Políticas y mi especialización era en políticas públicas. Ok, ¿y siempre quisiste estudiar ciencia política? ¿Cómo fue tu proceso de decisión de la carrera? Yo creo que sí, siempre quise estudiar ciencias políticas. Creo que fue en el colegio, tal vez todas estas clases sobre historia, y también tomé una clase de economía y gobierno, como esos dos temas juntos, y creo que ahí fue donde pues nació, se despertó ese interés por la política. Y después creo que lo más común es que muchas personas que les interesa esos temas estudian también derecho, pero claro, yo dije, no quiero enfocarme solo en leyes, sino que quiero pues conocer más sobre la política como ciencia, como filosofía, y por eso es que escogí ciencias políticas. Y creo que acá en Guatemala siempre pensé ciencias políticas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Y tuviste como una asesoría para entender de qué se trata la ciencia política o cómo te llegó? Sí, tenía un profesor en el colegio que le gustaba mucho ese tema y era quien daba pues esa clase de gobierno y economía, y pues ahí iba aprendiendo que era no solo la forma de gobernar, el estudio de la ciencia política, sino que va más allá de eso, que hay otros temas relacionados como a la filosofía o a la teoría de cómo se aplican ciertas ideas de la historia en la actualidad, y que pues al final de cuentas no es solo de gobiernos, de estados, sino que es ese estudio del poder. Sí, súper interesante. Y que encuentro que creo que lo habíamos hablado un poquito antes, pero que en el fondo los cientistas políticos no es que sean políticos profesionales, como hay una distancia de eso, ¿verdad? Sí, justo pues cuando yo decidí estudiar ciencias políticas, algunos familiares, amigos me decían, pues entonces vas a estudiar ciencias políticas para convertirte en política, ¿verdad? Para ser diputada, para ser presidente, algo así. Y yo decía, puede ser, pero no necesariamente, porque pues hay muchísimas otras áreas donde puede ejercer alguien que estudió ciencias políticas. Y si bien
pues si nos damos cuenta, tal vez muchos políticos en realidad no estudiaron ciencias políticas. Es la minoría, yo creo, si es que hay algunos. Y entonces tú estudiaste acá, entraste, estuviste los 4 años, ¿y qué has hecho desde que te titulaste o desde que egresaste? Porque muchas veces yo he visto que acá nuestros estudiantes, como antes de tener el título, ya están trabajando. Sí, yo creo que eso es algo bien importante y un esfuerzo que hace mucho EPRI de ayudar a sus estudiantes a conocer esos diferentes caminos laborales que se pueden tomar y no necesariamente cuando salimos de la carrera, sino que cuando estamos todavía estudiando hay algunas oportunidades. Por ejemplo, cuando todavía estaba estudiando, hice unas pasantías en el Congreso haciendo análisis de iniciativas de ley. Entonces ahí fui aprendiendo un poquito más sobre pues, el legislativo. Pero una vez me gradué, me gusta mucho la academia. Entonces en EPRI hay oportunidades para ser auxiliar de algunos cursos. Entonces comencé así, siendo auxiliar de pues, este curso de progreso, ilustración e ideología. Wow, ¿y también... quién daba ese curso? Bueno, ese curso históricamente lo ha dado el profesor Cox, pero también lo comenzó a dar, como eran muchos estudiantes, creo, en un punto, esta otra catedrática, Daniela Guzmán. Okay. Entonces comencé con ella a trabajar como auxiliar en esa clase y en otra clase que ella también daba anteriormente, que pues era de teoría política contemporánea. Ok, o sea, fuiste súper luego auxiliar. Sí. Justo me gradué, comencé siendo auxiliar, pero hay otras personas que durante su carrera o durante cuando todavía están estudiando también son auxiliares. Sí, yo creo que nuestros estudiantes de tercero tenemos un montón de auxiliares por ahí. Sí. Y oye, ¿y esta pasantía que contaste? ¿Cómo llegaste a hacer una pasantía? ¿En qué curso estabas? Pues en el pensum que yo tomé en EPRI de Ciencias Políticas, y bueno, creo que en todas las carreras que había en ese entonces, teníamos que completar ciertas horas de pasantías o de prácticas profesionales. Y estaba pues a nuestra decisión en donde quisiéramos hacer esas pasantías, esas prácticas, siempre y cuando pues tuvieran algo relacionado a la carrera o pues obviamente también como en donde podríamos luego trabajar en estas salidas laborales. Y fue ahí donde traté de conseguir ciertos contactos para ver dónde podía hacer una pasantía en el Congreso, porque me llamaba muchísimo la atención pues el proceso legislativo acá en Guatemala. Claro. Sí, súper interesante. Y entonces estudiaste, hiciste tu pasantía, fuiste auxiliar, eres auxiliar todavía y profesora, ¿no? Sí, aún soy auxiliar en algunos cursos y unos seminarios, y también pues desde el año pasado tuve esta oportunidad que me emocionó muchísimo de ser profesora asociada con el profesor Cox en un curso que se llama Teoría Política Moderna, en donde vemos muchísimos autores y vemos pues todas estas teorías, filosofía política, en una clase mitad socrática y mitad magistral. Ahí te puedo como preguntar ahí, porque yo creo que no todas las personas que nos están viendo entienden qué es una clase socrática. Ok, buenísimo. Sí. En EPRI tenemos, creo que el 90% de nuestras clases son socráticas. Y pues el proceso es de que los estudiantes tenemos algunas lecturas, algún material en el cual es como nuestra tarea, nos preparamos con ese material para llegar a clase y no necesariamente que el catedrático te diga todo lo que leíste la noche anterior o que te lo repita, sino que empezamos entonces un diálogo entre todos los estudiantes y el profesor o el catedrático más o menos guía la conversación, y en ese sentido no es solo repetir lo que hemos leído antes, sino que ahondar en ciertas ideas, poder discutir nuestras posturas. Sí, a mí me parece también súper interesante porque
O sea, yo soy de otra época, yo soy de la época en que el profesor llegaba, se paraba como en un escenario más o menos y hablaba una hora y media sin parar y uno salía con la mano acalambrada porque tampoco era como época de computadores y entonces muy aburrido porque uno se queda con mucho dentro, o sea, como con mucho así como de lo que está aprendiendo y muchas preguntas. Entonces yo creo que eso se resuelve un poco con este modelo y hace como más entretenido en la clase y el proceso de aprendizaje también porque uno aprende de las preguntas de sus compañeros, o sea, se produce una cosa que es mucho más compleja que solamente estar escuchando a un profesor que es una sola visión, una sola lectura, porque además como la lectura es súper, cada uno lee desde un espacio distinto, entonces... Claro. Sí, sí. Y entonces estábamos en las auxiliaturas y yo también me quería detener, ya que eres profesora adjunta, que el profesor Cox es muy famoso. Sí, es muy famoso dentro de EPRI. Es como, de hecho, es el único que es profesor. Ah, ok. Sí, porque acuérdate Tiene que tenure, entonces. ¿a Santiago alguna vez le has dicho director? Santiago es el director de nuestra facultad, es nuestro decano. Y yo creo que nunca nadie le ha dicho director. O sea, siempre, de hecho, ni siquiera le dicen Santiago, todos le dicen Santi. Santi. Estudiantes, profesores, todos. Ok. Mira, estamos un poco como haciendo hora porque estamos esperando a la Paula, que veo que ya ahora sí va a lograr, ya está casi, ahí viene, ahí viene. La Paula, hola Paula. Hola, estuve teniendo problemas técnicos, pero ya logré entrar con mi celular. Fantástica. Gracias Paula por tener la paciencia y lograrlo. Estamos... ¿Ustedes se conocen? Sí, Crista fue mi auxiliar. ¿Viste? Eso estábamos hablando. Que empiezan a trabajar antes de titularse, ¿o no? Sí. La Paula nos va a contar un montón de eso ahora ya, pero antes la vamos a presentar. Bueno, Paula Samayoa es una también egresada del EPRI, recientemente titulada del EPRI, hace un par de semanas. Y Paula es de la especialización de comercio, de manera que esta conversación está como más balanceada porque Crista es ciencia política y Paula es comercio, entonces como también nos pueden contar, podemos ir viendo como las distinciones de sus experiencias laborales, que me hace gracia porque Paula, que está recién titulada, tiene bastante experiencia laboral. Entonces, para dejar respirar a Crista un poquito, Paula, bienvenida, cuéntame, por favor, porque tú ahora estás trabajando en Maersk, que era un lugar que anhelado por ti, pero antes de eso trabajaste en otra cosa. Sí, la verdad es que el EPRI te da una amplitud de herramientas y para dónde crecer la carrera que yo antes de parar en el tema de comercio y logística, hice prácticas y también estuve medio tiempo en la Asociación FinTech de Guatemala, que pues no sé si los que nos están viendo saben un poco de qué es FinTech, pero básicamente es toda la transformación digital. Si han oído de Bitcoin, se han oído de pagar con links o con QR, son todo ese tipo de cosas y pues funcionaba como cualquier otra gremial. Y antes de eso también hice un tiempo prácticas en ProChile, que básicamente es esta representación comercial de Chile en Guatemala, que lo que busca es poder atraer comercio chileno hacia personas aquí en Guatemala interesadas en comprarlos. Y pues ahora, después de graduarme, ya encontré trabajo. La verdad, fue un proceso muy rápido, más de lo que yo pensaba que iba a ser. Y pues ahora estoy en el mundo de cadenas logísticas. Que están como, que han sido, nunca han sido tan importantes como en estos últimos 2 años y medio, diría yo. Como nunca antes
la ciudadanía mundial ha tenido tanta conciencia de lo importante que son las cadenas logísticas como cuando se hizo presente el COVID, ¿verdad? Claro, y sigue afectando un montón. Shanghái volvió a estar cerrado, todo estaba paralizado. Vemos también lo de Ucrania y Rusia. Sigue afectando y sigue deteniendo también. Sí, que hace súper difícil. Sí, es que el tema logístico igual es fascinante porque tiene unos tentáculos que llegan, pero es que como a la vida cotidiana más insospechada. Es impresionante el impacto que tiene. Y en FinTech, Paula, ¿qué hiciste? ¿Qué hacías? Yo ahí estaba, bueno, yo era Project Manager, empecé haciendo investigación como pasante y luego de 6 meses en el equipo ofrecieron que me podía quedar medio tiempo, que me funcionaba perfecto porque estaba en mi último semestre de la universidad, entonces todavía tenía que tener tiempo para las clases y exámenes. Y pues en el tiempo que estaba haciendo la investigación, básicamente hicimos como un informe sectorial sobre cuántas fintechs hay en Guatemala, a quiénes atienden, qué intereses hay, porque como es una empresa tan nueva en el país, no había mucha información y, digamos, el EPRI te prepara con muchas, digamos, herramientas para poder generar investigación cuantitativa y cualitativa. Creo que llevamos clases de ambos, entonces puedo decir que me sirvió mucho. Y ya luego, cuando estuve de Project Manager, pues básicamente era planificar proyectos a largo plazo, también a corto plazo eventos más reducidos, que básicamente eran, digamos, para aumentar la participación de los asociados a la Asociación de FinTech, y pues eran variados los eventos. Krista, ¿y tú en qué trabajas ahora? Pues yo actualmente trabajo en una asociación civil, en el Movimiento Cívico Nacional, y pues soy coordinadora de la proyección institucional del movimiento, que significa entonces pues todas las relaciones estratégicas y alianzas con otras organizaciones acá como en el exterior. Ah, ok. ¿Y te gusta? ¿Estás entretenida? Sí, me encanta, me encanta. Como es una asociación civil, somos parte de la sociedad civil de Guatemala, pues promoviendo estos principios de Estado de Derecho, de democracia, de la protección de nuestra libertad. Entonces me encanta muchísimo porque todo esto pues aprendí estando en EPRI y creo que ahora lo puedo poner en práctica ya viendo, pues, yo qué sé, John Rawls hablaba de la justicia en su teoría de la justicia y filosofía, pero nunca como pensás, bueno, y entonces esto cómo lo puedo aplicar, cómo puedo hacer que pues las personas sí vivan en un país mejor, en una democracia, en una república donde se respeten los límites del poder. Y pues hay desafíos en el país, pero creo que desde la ciudadanía hay muchísimas propuestas para mejorarlo y cambiarlo, y creo que me gusta en el sentido que puedo ser propositiva estando acá. Oye, y tú me quitaste como la pregunta de la boca, porque justo les iba a preguntar como, en el fondo que Paula lo respondió bastante, pero ese link como de todos estos contenidos que a veces parecen como inaplicables, o sea, durante 4 años también se estudia, bueno, está en la universidad, entonces hay mucha teoría, ¿verdad? Y claro, ¿qué se hace con eso una vez que estás trabajando? Como en qué lo vivencias. Y entonces tú lo estabas diciendo, Paula lo estaba diciendo como a través de la investigación, que claro, en el EPRI tienen como 50 investigaciones con distintos nombres. Pero lo ven ustedes reflejado, o sea, como realmente han podido como experimentar que su paso por el EPRI en el fondo se ve como reflejado en el trabajo que hacen día a día, de alguna manera, o sea, hay un link ahí. No sé si Krista quiere ir primero. No, dale tú. Ok. Digamos,
siento que, bueno, por donde estoy trabajando actualmente, los cursos que tuve en la especialización creo que son los que más puedo decir que me sirven en el día a día. Y cosas tan simples como, no sé, los básicos del comercio. Tal vez no estoy viendo procesos de la OMC, pero sí sé quién es la OMC, sí sé quién lo rige y, digamos, cosas por el estilo. Creo que en el nuevo pensum, el que está actualmente, les da una amplitud de poder comerse el mundo en el tema de comercio desde el primer año. Así que espero que quienes están llevando ya este nuevo pensum lo estén aprovechando al máximo, porque creo que hay mucho que se puede utilizar ya a la hora de trabajar en la vida real. Y también creo que ha sido interesante descubrir que tal vez en papel, digamos, es una cosa en temas comerciales a nivel centroamericano, se supone que está homogenizado, y luego ahora en el mundo laboral llego y descubro que no, que siempre, digamos, en el puerto de Nicaragua, quien está encargado del puerto es familiar del presidente y entonces a veces quiere cambiarle las reglas un poco y cosas así. Ha sido interesante ir descubriendo esa realidad y teoría. Pero en general creo que lo que más me llevo, que me enseñó el EPRI para mi vida diaria, es primero la capacidad de analizar, pensar, argumentar, que creo que es algo que hemos visto en todas las clases, independientemente si era historia, si era una clase más de debatir o más socrática. Creo que eso me ha ayudado mucho a destacar también ya ahora en el ámbito laboral, así como ese hábito de discutamos noticias, estemos actualizados del día a día. Digamos, estaba atendiendo hoy a un cliente y me decía, ¿por qué la gasolina está tan cara en el transporte? Y qué increíble poder decir, yo estoy informada en las noticias y sé que, digamos, en Guatemala es porque tenemos el subsidio ahorita de ayuda, pero, digamos, poder explicar que es un efecto de rebote a nivel mundial por las situaciones que estamos pasando y demás. Creo que este hábito de estar actualizado es algo que nos inculcan, creo que desde primer año, y creo que esto es lo que más me ha ayudado ahora en el ámbito laboral. Sí, yo me tomo de lo que estás diciendo porque efectivamente nosotros, el EPRI cambió su pensum y a partir del 2020 hay un nuevo pensum, que es ese pensum que tiene estas tres carreras que son ciencia política, asuntos globales y comercio y relaciones internacionales. Y como dice Paula, muy bien, el comercio está presente como desde el primer semestre, y entonces hay una columna vertebral en que van como, primero hacen como un soft landing para entender de qué hablamos acá cuando estamos hablando de comercio, y luego se van como introduciendo y haciendo como más, profundizando en el conocimiento de la disciplina. Y entonces yo creo que eso es súper positivo porque tengo la sensación que ya están los de tercero y están también ya como en su onda de prácticas. Están como en pasantías y entonces vienen acá para que les firmemos cartas de recomendación y entonces hay mucho movimiento. A mí me sorprende así como que tienen mucho movimiento desde muy temprano. O sea, como este tema de las pasantías. Y entonces sí, yo creo que el poder ver el comercio desde el día 1 es un salto adelante para los que están interesados en esa disciplina. Sí. Ok, a ver, chiquillas, también me gustaría saber un poco como de su experiencia como estudiante, o sea, es entretenido, es súper aburrido, hay mucho sufrimiento con tanto que estudiar, o sea, ¿cómo podrían compartir esa experiencia a los chicos y chicas que nos están escuchando ahora, que nos están viendo? Yo creo que no es nada de sufrimiento, es muy entretenido. No sé si creerte. Rápido. No, pero yo creo que sí requiere, obviamente por el nivel académico, requiere mucha responsabilidad individual y pues en ciencias políticas leíamos muchísimo. Entonces el hábito de lectura es súper importante
pero no lo veía tedioso, sino que todo lo que leía no creía yo que me estaba volviendo más inteligente o sabía más, sino que decía, necesito saber más porque sé muy poco. Creo que uno se va dando cuenta que pues la ciencia política abarca muchísimo, entonces uno se queda con pues esa inquietud o con esa necesidad de saber más. Y diría que esos 4 años que yo estuve en EPRI fueron excelentes y forjé muchísimas amistades, adquirí muchísimos conocimientos, muchos contactos también para el futuro y son 4 años maravillosos. Te pasan volando. A ver, Paula, sí. ¿Tú qué puedes decir? Que, estoy muy de acuerdo con Crista. La verdad, obviamente se sufre cuando uno está en la crisis de semana de parciales o semana de finales, pero es nada en comparación ese esfuerzo a todo lo que uno aprende, las amistades que uno se lleva. Yo en lo personal sentí que me robaron un poco esa experiencia por el tiempo de pandemia. Ay, sí. Porque, digamos, tuve como 1 año y medio de perderme esa experiencia de vayamos a la café ahorita en lo que no tenemos clase y platiquemos y estemos como con los amigos. Realmente ahora extraño poder ver a mis amigas y amigos a diario. Creo que uno no se da cuenta de lo valioso que es esos momentos hasta que se acaban, porque ya pasaron los 4 años, pero realmente puedo decir que son de los mejores 4 años de mi vida. Sí, yo creo que tienes razón en eso. Y creo también que, bueno, en el fondo que esa experiencia de 4 años acá está como en un contexto y rodeado en un ambiente fabuloso porque el campus es precioso. O sea, como es el lugar ideal para venir a estudiar y a quedarse todo el día y llegar súper temprano y al final irse como súper tarde para evitarse el tráfico incluso, ¿no? Como, o sea, hay espacios que permiten que la pasen bien, hay espacios que permiten que puedan como desarrollar, hacer sus tareas y estudiar, o sea, como que existen los espacios como idóneos para cada una de esas cosas. Ahora, lo mencionaron también, y yo creo que es súper importante, como el tema de las relaciones que se van desarrollando durante los 4 años. Porque como de alguna manera ustedes no comparten solamente con las personas de su año, o sea, hay una cosa súper así como cruzada que se conocen. Como que se súper ubican, tienen como también algunos grados de amistad entre cursos más grandes y más chicos. A mí eso me llama la atención porque además tiene como un impacto importante después para la vida laboral, ¿no? No sé sí. Sí, agregando ahí a lo que decías, Pilar, en lo personal creo que no tuve tanta relación con otros años estando en EPRI, más o menos con las personas que iban en el año arriba mío y las personas que iban en el año abajo mío. Pero definitivamente estrechar esos lazos con personas que no están solo en ciencias políticas en mi caso, sino que personas que están en comercio, que están viendo otros temas ahora que ya pues salí de la universidad, estoy trabajando, cuando necesito saber algo de algún tema que obviamente no voy a ser experta y que sé que alguien más está trabajando en eso o sabe al respecto, es súper fácil, es como, por favor, amigo, ¿qué sabes de esto? Y eso me ha ayudado muchísimo y creo que eso es algo importante dentro de EPRI en el sentido de que puede parecer que son 3 disciplinas y que son como muy cuadradas, pero en realidad sabemos de muchos otros temas y eso ayuda entonces cuando necesito llenar algún vacío, entonces poder contactar a alguien. Creo que lo he usado muchas veces. ¿Y tú, Paula, como de esa idea? Como... De ese punto quería agregar, creo que a mí lo que más me encantó, creo que desde estar en primero, es que el EPRI tiene cursos libres. Y esto quiere decir que tú te puedes asignar a
a un curso con personas que van en cuarto año y estamos viendo un tema en común, y no es una clase que tenga prerequisitos, o sea, si no has pasado esta no puedes inscribirte, eso no pasa aquí. Y entonces te da la oportunidad de hacer amigos y empezar a conocer a gente que tal vez ya se iba a graduar y tú estás empezando y te da como ese espacio de hacer esos amigos que ayudan un montón ahora en el ámbito laboral y digamos desde ese momento de, ay, decime con qué profesor me recomendás asignarme o dame tips para esta clase. Y luego también poder tener como esos aspectos de hacer amigos también con las personas que van años abajo y ahora también se extrañan. Y a la fecha seguimos en contacto o igual sí esa costumbre de, mira, voy a tener examen con este profesor, ¿me puedes dar algún tip más o menos como evalúa? Creo que son cosas muy valiosas que se generan a raíz de estos espacios que proporciona el EPRI y siento que ayuda mucho también que somos una facultad pequeña al final. No es así de que no sabes ni quiénes están ni conoces las caras de años arriba y años abajo. Creo que eso es algo que también me llevo de positivo del EPRI. Y la Paula bien discreta que dice como que le preguntas por algún tip. Y la verdad, y que te piden las notas y que tú las mandas por mail. Yo también pedía tips. Aquí el tráfico de notas de otros años, pero ya... Pero yo desde primero cuando estaba, creo que entré justo cuando estaban preguntando por el profesor Cox, que digamos, creo que para mí fue el más intimidante cuando estaba en primero. Y entonces para mí fue de gran ayuda, digamos, abocarme con personas que yo decía, wow, ellos ya lo lograron. Así como, ¿cómo te funcionaba tomar notas cuando él estaba explicando los mapas? O ¿qué hacías tú para que sí te fuera bien? Digamos, ese tipo de apoyo es muy fácil poderlo encontrar aquí, ya que los estudiantes de otros años son como muy alcanzables, no sé ni quiénes son las personas que estuvieron el año anterior. Claro, exactamente. Sí, yo iba en una universidad donde uno no hablaba con los más grandes. Y entonces ya empezaron a aparecer algunas preguntas, entonces se las vamos a ver. Primera pregunta para la Paula, porque dice, ¿cómo puedo empezar a obtener experiencia en FinTech? En FinTech. Que nos pase su CV y yo lo contacto. Para una pasantía. Sí, la asociación FinTech siempre ha estado abierta a gente que quiera sumarse a apoyar a la iniciativa. Hay mucho para dónde crecer. De hecho, el director ejecutivo es exalumno también del EPRI, así que seguro le encantará saber que salen colaboradores de este foro. Eso que estás diciendo tú, yo por eso les preguntaba por el tema como de las relaciones que se forman acá, porque hay como en otro foro con egresados, creo el año pasado, alguien me decía que en su trabajo, cuando necesitaban contratar a alguien, el jefe le decía como, ¿tendrás algún compañero que mande el currículum? Así como, ¿habrá alguien más como tú? Y entonces hay como a mí me ha sorprendido estando acá, en la facultad, como tengo esta percepción, que a lo mejor no es la que ustedes tienen, pero de como la facilidad con la que encuentran trabajo es bien sorprendente. O sea, como yo trabajo acá, tengo un auxiliar y es como que un montón de ofertas, así como, ¿a quién le pasa eso? A nadie le pasa. Bueno, a los del EPI parece que les pasa porque he visto como que dicen que no, o sea, como que parece que esto no me gustaba tanto, así como... Yo solo quería agregar sobre eso de los contactos. A mí en lo personal, mis 3 experiencias laborales he sido contratada o referida por alguien EPRI o alumni del EPRI. Sí, tal cual. Entonces y eso se puede producir justamente por unas cosas que ustedes decían, que yo creo primero que la facultad es pequeña. Sí. Y 2, que como está esta idea de cursos en que se van encontrando, independiente del año en el que están, se van conociendo. Entonces el que sale necesita a alguien que lo ayude
puede venir a buscar entre las personas que conocía y se corre la voz y así, y entonces a mí me sigue sorprendiendo, encuentro que hay mucho movimiento laboral, o sea, como, yo creo que ese es un mito así como que hay que derribar rápido, o sea, como Y creo que es hasta un miedo de tus papás. Yo por lo menos, mis papás eran así como, ¿y qué vas a estudiar? O sea, ¿de qué vas a trabajar si estudias ciencia política o relaciones internacionales? Y se siente re satisfactorio ahora recién graduada y decirles como, ya vieron, todo iba a estar bien. Claro, porque además te preguntaban cuando tú ibas a la universidad y no sabías qué contestar. No, y era así como, ¿en qué trabajan tus maestros? Como para poder saber en qué puedes trabajar tú. Sí, es que yo creo que es como, por eso hacemos esta actividad, porque es la gran pregunta. O sea, es la gran pregunta. ¿Qué hacen cuando salen? ¿Dónde se van? ¿Dónde están? Bueno, les contamos que están en MERSC, están en el Movimiento Cívico Nacional, están en ministerios, consulados, embajadas, gremiales, bancos, tenemos emprendedores, tenemos gerentes de exportación, tenemos académicos, tenemos gente que ha seguido la línea académica. O sea, yo creo que es súper así como son muchos los caminos a los que, o sea, son muchos los caminos que están abiertos en los que se puede como transitar. Yo eso lo encuentro súper entretenido. Y ya tengo más preguntas, chiquillas. Esta la voy a, yo creo que la voy a contestar yo mejor. ¿Qué tan bien remunerado es un trabajo de comercio internacional? Bueno, yo creo que esa pregunta no tiene una respuesta así como categórica ni binaria, o sea, bueno, malo, mucho, poco. La remuneración está asociada a varios factores. Yo creo que en el mundo del comercio, en todo caso, como los trabajos son bien remunerados, porque es como de la naturaleza de la disciplina, ¿ya? Eso uno. Y dos, las remuneraciones también tienen que ver como con el grado de experiencia que van adquiriendo los profesionales a lo largo de su trayectoria. Entonces, como pretender, acá tenemos a unas egresadas, ¿cierto?, que son súper jóvenes, que ya tienen una trayectoria, y a mí eso, por eso también me pareció súper interesante poder conversar con ustedes, porque son súper jóvenes para tener una trayectoria así como de haber pasado ya por varios lugares, y eso va como sumando puntos para que esa remuneración vaya siendo cada vez más satisfactoria, pero para eso hay que trabajar, ¿verdad? Entonces yo no sé si hay una respuesta así como un monto. Depende, y depende del lugar donde trabajes, y depende del país donde trabajes, y depende de una serie de factores, muchísimos factores, ¿ok? Después hay otra pregunta, a ver qué dice. ¿Qué diferencia creen que hay entre el EPRI y otras carreras que tratan también de ciencias sociales? Por ejemplo, Derecho, que ya Crista había hablado un poquito de eso, pero porque, a ver, vamos a aclarar, los postulantes o los interesados en estas carreras también tienen otras opciones. Nosotros recibimos con brazos muy abiertos a los que nosotros somos muy como de segunda opción, porque les gustan mucho estas carreras, pero están estas interrogantes, que los papás no saben en qué van a trabajar, son carreras que no son las tradicionales, entonces son como un poco desconocidas, y entonces hay otras carreras que generan mayor grado de certeza o una seguridad aparente, ¿verdad? Entonces, ustedes, chiquillas, ¿qué me podrían decir como qué diferencia han notado ustedes como en las carreras que ofrece el EPRI y otras carreras acá de nuestros vecinos que también son del mundo de las ciencias sociales? ¿Qué podrían decir? ¿Alguna cualidad, alguna cosa? Sí, yo creo que en las carreras de EPRI se aprende muchísimo acerca o se desarrolla el análisis crítico. Y eso puede aplicarse a diferentes temas. Y creo que cuando vemos otras ciencias sociales, específicamente el derecho, tal vez se enfocan muchísimo en las leyes o pues esos principios que vienen del derecho, pero cuando yo estudié ciencias políticas en EPRI, el derecho era pues,
una de muchos otros temas en los que podíamos ahondar, hacer análisis acerca de esto. Ya pues en el mundo laboral trabajo con muchos abogados, eso sí es cierto, pero tal vez la forma de atacar algunos problemas es distinta. También la forma de poder analizar pues diferentes cuadros de poder, diferentes actores, estrategias, creo que viene muchísimo de lo que pues aprendemos en EPRI. Sí, Paula, tú. Yo creo que la mayor diferencia es esa amplitud, y tú lo definías como, bueno, aquí el futuro no está tan cierto, pero creo que no hay que tenerle miedo a esa incertidumbre. Yo en algún momento sí pensé en derecho, voy a confesarlo, pero Obvio, sí. Pero creo que esa misma definición de saber que si me meto a estudiar derecho está un poco más definido el camino, fue lo que me terminó convenciendo por irme hacia el EPRI, porque justo investigando con personas que yo sabía que habían estudiado relaciones internacionales o ciencia política, me decían es que al final hay una amplitud de carrera a lo que tú querrás dirigirlo, que creo que ese poder de dirección y control sobre tu futuro es algo que no te permiten carreras que son un poco más cerradas. Y creo que es lo que me terminó haciendo elegir esta carrera sobre derecho o alguna otra de mis opciones que había considerado. Y es que es cierto, al final, digamos, si a mí me gustara más la economía o el tema de tecnología, es mucho más fácil sacar un minor o alguna especialización hacia ese camino, pero no me encasillé de una vez, digamos, desde el primer momento. Creo que esa amplitud de tú poder crecer hacia lo que te gusta no te la da cualquier facultad y no te la da cualquier carrera. Yo creo que lo que acabas de decir merece así como premio, porque es uno de los valores que yo creo que tienen las carreras de esta facultad. O sea, de todas maneras, que tú te haces tu camino y que está también como muy vinculado, sobre todo diría yo en el nuevo pensum, como a que el camino te lo vas armando tú. Sí, y bueno, no sé si los que nos están escuchando lo saben, pero dentro de los cursos libres igual uno puede, digamos, si a mí me gustara más la economía siguiendo esta línea o si a mí me gustara más el derecho, el EPRI te permite sacar la cantidad de créditos que están libres con otras facultades. Entonces, creo que es algo que también muy bonito porque te permite experimentar y conocer, que es parte de esto de hacer tu propia carrera. Sí, ese es muy bien, no lo podría haber dicho mejor yo, Paula, gracias. Más preguntas, muchachas, a ver. La carrera de Comercio y Relaciones Internacionales une las dos ciencias o trata más sobre comercio internacional. Yo la respondo yo, ¿verdad? Como obvio. La carrera de Comercio y Relaciones Internacionales une las dos ciencias, ya. A ver, primero yo creo que hay un tema como disciplinar. La ciencia política es nuestra madre, acá, en esta facultad. De ahí venimos todos. Y entonces la ciencia política, que como muy bien decía Crista al principio, está asociada como al estudio y al análisis de las dinámicas de poder, ¿sí? Con ciertos actores relevantes y tradicionales. Como una subdisciplina de la ciencia política aparecen las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales se ocupa también como de esas dinámicas de poder, pero en un nivel internacional. O sea, en un sistema internacional, ya con actores internacionales, en que el actor tradicional, ya sabemos, el Estado, y a partir como de la evolución y del desarrollo histórico, tecnológico sobre todo, empiezan a aparecer otros actores, ¿ya? Entre ellos, súper importante, las empresas, el comercio. Y entonces tenemos que el comercio es una disciplina a su vez de las relaciones internacionales, ¿ya? Porque hoy hay otros actores súper relevantes en el concepto internacional y que son las empresas pequeñas, medianas, transnacionales. Sí, por ejemplo, Paula trabaja en una empresa que es transnacional,
Y eso significa muchas cosas que tienen que ver con el poder y la riqueza, ¿ya? Y entonces nosotros acá estudiamos como el comercio muy desde esa perspectiva, como entendiendo dinámicas de poder y búsquedas de riqueza. Y también hacemos un guiño ya como algo más específico del comercio. O sea, por ejemplo, tenemos tenemos un pincelazo, por ejemplo, con finanzas internacionales, tenemos un pincelazo con temas como de logística, vemos negociación internacional, vemos mucho el sistema multilateral de comercio, las relaciones bilaterales, etcétera. Entonces, espero poder haber respondido un poco así. Yo no sé, Paula, si tú quisieras complementar. Sí, creo que siguiendo la línea de que tú haces tu propio camino, igual alguien ahora en el nuevo pensum me decía, no sé si quiero política o si quiero seguir relaciones y comercio. Y creo que es de lo mismo también qué tanto vas a ver de una materia y de la otra, a qué tipo de cursos te estás asignando. No te tienes que desprender de una definitivamente o de la otra. Y creo que llegas a tener mucho control sobre, me gustó más política, pero igual me interesa saber de comercio, puedo asignarme a cursos de comercio. Me gustan las relaciones internacionales, quiero asignarme a más cursos que hablen sobre estos temas, sobre organismos internacionales, sobre, no sé, riesgos políticos también. Hay una gran variedad de cursos y profesores internacionales que nos visitan con mucha experiencia y creo que pues ya queda como en tus manos decidir qué tanto te alejas de una o te acercas a otra de las disciplinas. Esa es como otra característica positiva del pensum, que además tenemos el primer año común y eso permite justamente que tú puedas como, a veces tenemos una idea un poco fija y una vez que empezamos a conocer de qué se tratan las cosas cambiamos de opinión. Entonces este pensum también permite que, por ejemplo, si entras a ciencia política, te pueda gustar relaciones internacionales y no pasa nada, después sigues estudiando relaciones internacionales o de otra manera, ¿no? Puedes ir descubriendo cuáles son tus intereses en realidad una vez que vas conociendo cada una de las disciplinas y eso es súper positivo. Yo lo cambié, yo entré ¿sí? para relaciones internacionales y tuve un par de clases que me enamoraron de la ciencia política y decidí hacer el cambio, así que son cosas que se pueden y suceden. Ah, no sabía. ¿Y tú, Crista, siempre estuviste así como te mantuviste en tu idea del amor por la ciencia política? Sí, siempre. Sabes que esta es una pregunta para ti, Crista. Dice, ¿cómo podría aprender más sobre el ámbito de la ciencia política previo a entrar a la carrera? ¿Qué podría uno saber o ver o investigar o leer? Sí, yo creo que hay diferentes formas de aprender más sobre ciencia política. Tal vez a alguien que le guste ver más imágenes o le gusta más como películas, series. En Netflix hay muchísimas películas y series que pues no te dicen explícitamente esto es la ciencia política, pero es cómo se llevan a cabo todas esas dinámicas de poder. Y específicamente es interesante ver pues esas dinámicas de poder dentro del Estado, en los gobiernos, específicamente a veces en el legislativo o cómo lo lleva a cabo un jefe de Estado y tal. Pero otra forma también es a través de diferentes lecturas o libros. Uno bastante clásico que a muchos les gusta al inicio de ciencias políticas es leer a Maquiavelo. Es leer al Príncipe, por ejemplo, y también hay muchísimos otros libros que yo recomendaría personalmente, como Camino a la Servidumbre de Hayek, también otros como lecturas de Tocqueville, muy interesante, Democracia en América, y pues yo creo que a través de la lectura no hay que leer tal vez todos esos libros a la vez si se quiere conocer de la ciencia política, pero un poquito de eso y ya se va teniendo más la concepción de qué se trata. Y yo diría que la ciencia política y ya no que hablaste es solo... de series, a lo mejor quieres recomendar alguna.
Ah, ok, sí. Hay House of Cards. muchísimas. Sí, yo creo que la que todos recomiendan es siempre House of Cards, pero también Primera hay como temporada. documentales. Sí, las primeras temporadas, definitivamente. Ok. A ver, estamos como súper cerca del tiempo, entonces yo quiero como hacer algunos avisos comerciales y después cerramos, ¿les parece? Con alguna frase cada una, así como... Entonces, primero, les cuento que pueden siempre venir de visita a una de nuestras clases. Es cosa que se comuniquen con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 3849-0271. Importante también que si nos escriben o reciben información de nosotros, nos guarden entre sus contactos, porque descubrimos que muchas de las cosas que enviamos llegan solamente a las personas que nos tienen como agregados a sus contactos de WhatsApp. ¿Ya? Los esperamos para que vengan a una de nuestras clases. Ahí reapareció la Paula. No sé qué está pasando con tu conexión. Y yo creo que básicamente eso, y luego, entonces como para que vayamos cerrando, niñas, tenemos 2 minutos, algún mensaje que le quieran dar a las personas que están como ustedes estuvieron alguna vez dudando, preguntándose qué hacer. ¿No? Si quieres, Paula, comenzar. Yo creo que aprovechen que, digamos, el EPRI te da la oportunidad de poder ir a una clase antes de inscribirse o igual poder hablar con estudiantes que los terminen de convencer o solucionar dudas. A mí otro gran miedo que me daba, que, bueno, no sé si lo puedo tocar, pero, digamos, a mi papá me dijo, la universidad es muy cara. Yo tuve crédito. Creo que es algo que le da miedo a las personas porque uno dice, sí. Wow, luego, ¿qué hago con esta deuda? Siento que la universidad, por lo que hemos estado mencionando, los contactos, la experiencia, la calidad de profesores y demás, es una inversión que vale la pena. Yo tenía un miedo gigante de asumir la responsabilidad y ahora digo, wow, ya lo estoy hasta pagando y mi primer pago era hasta el otro año. Entonces, animarse a ver todos esos recursos porque la universidad da becas, da crédito, da un montón de opciones que tal vez son cosas que, considerando si aplico o no, podría ser un miedo y realmente pues vale la pena quitarse esas dudas y a la hora de la hora uno se da cuenta de que no era tan desafiante o tan peligroso como uno lo pensaba. Y pues eso que dije al inicio de que aprovechen que pueden llegar a una clase o pueden tener estos espacios, porque creo que son muy valiosos para conocer más del ambiente. Fantástico. ¿Crista? Sí, yo creo que totalmente de acuerdo con todo lo que decía Paula y también rescatando algo que mencionábamos al inicio, que pueden haber como ciertas preconcepciones de estudiar ciencias políticas, que significa entonces que te vas a volver político o vas a hacer política, pero no necesariamente, es tal vez sí, pero no. Y que pues en EPRI hay muchísimas herramientas, como decíamos, muchísimas clases, diferentes cursos donde obtenemos diferentes conocimientos que a mí me han servido muchísimo ahora que pues ya salí de la carrera, ya estoy graduada y que tal vez cuando estudiamos ciencias políticas, en mi caso, nos damos cuenta que cuando decimos hacer política debería ser algo muy bonito, debería ser algo positivo, que ahora tal vez tiene una connotación negativa, pero si salimos al mundo real, digamos, o mundo laboral, con muchísimos conocimientos, pues creo que podemos hacer un cambio y estamos preparados para, pues, devolverle al país. Fantástico. Muchas gracias, chicas. Yo me voy a despedir dando nuevamente nuestro WhatsApp, porque es la manera a través de la cual pueden como comunicarse con nosotros para hacer o participar en alguna de todas nuestras actividades. Es el 3849-0271.
Gracias nuevamente y hasta el próximo foro, que es el segundo semestre. Chao. Súper, gracias, Pili. Chao, Krista, también. Gracias a ustedes. How is the world changing? The 20th century has been nothing short of crazy. A great war that was going to end all wars, but was nothing less than the stepping stone for a more terrible one. But history didn't end. It just changed. The 21st century started off with a tragedy. The war on terrorism, nuclear proliferation, rising sea levels, and the debate on climate change. Migration, the Arab Spring, or was it the Arab Winter? The great revenge of authoritarians on liberal democracy. The digital age that changed our lives. And the great pandemic that turned the world upside down. But what comes next? In this fast-paced world, you need an interdisciplinary education. Because even though that some things change, others remain the same. The need for strategy, critical thinking, and leadership are now more needed than ever. Companies, banks, organizations, and societies need to understand all of this chaos if they are to survive. And this is where you play a role. The degree in Global Affairs of the Institute for Political Studies and International Relations aims to put all of this into perspective and train future leaders for what's coming. If you want to be a leader in the world of ideas, if you want to make a difference and defend freedom and human flourishing, or if you want to analyze the risks and opportunities of expanding your business in an ever-changing reality, this is your place. With our multidisciplinary program, you will get to study under more than 20 visiting professors from the most prestigious universities in the world every year. You will get the chance to study in our campus in Madrid or experience an academic exchange in America, Asia, and Europe. You will explode your networking, meeting students and professors from all over the world, and have fun with your colleagues in our academic trips. You will control your own journey. You will have the liberty to choose more than 50% of your pensum out of politics, commerce, and international relations. And if this wasn't enough, you'll be able to choose other subjects from other faculties of our university. Now, isn't that crazy? History may be moving faster, but that is precisely why we need better pilots. So let's get into the driver's seat. As a Greek once said, many are the wonders, many the terrors, and none is more wonderful, more terrible than man. Join us.